El alcalde de Guayaquil, 2 de sus hermanos y otras 8 personas fueron detenidas y trasladadas a Quito, donde esperan la audiencia de formulación de cargos. La fiscalía los investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, un nuevo caso denominado goleada. Horas antes de ser detenido, Aquiles Álvarez pidió licencia sin sueldo desde hoy hasta el 24 de febrero. Mañana, el Consejo Cantonal de Guayaquil sesionará para encargar la alcaldía a la vicealcaldesa Tatiana Coronel. El Consejo de Participación Ciudadana pidió al presidente de la Corte Nacional de Justicia que envíe una nueva terna para elegir a un vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura. Desde esta madrugada, el organismo está encabezado por el exdirector del SRI, Damián Larco. El Ministerio de Salud destituye al director de un centro, en donde el exasambleísta investigado por violación a una menor, Santiago Díaz, se reunía con su familia durante sus continuas salidas de la cárcel. El Ministerio de Defensa dejará de acreditar a medios y comunicadores que no se sujeten a sus directrices. Aprobó un documento para las coberturas en los que privilegia medios y periodistas que considera afines. Los cantones Salitre, Daule y Santa Lucía están en alerta por el aumento de la cota en la represa Daule-Peripa debido a las fuertes lluvias en Guayas. Las autoridades activaron el COE provincial. La deportista olímpica ecuatoriana Silvia Ortiz volvió a romper un récord en una maratón internacional. Les contaremos la prueba en la que logró medalla de oro. La Fiscalía y la Policía detuvieron a 11 personas, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso goleada. Serán procesados por delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Con esta noticia comenzamos Televistazo Estelar. Amigos, bienvenidos. Estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa Play. Aquiles Álvarez, nuevamente detenido. Los detenidos fueron trasladados al cuartel Modelo y luego a Quito por vía aérea. Serán procesados por una unidad anticorrupción en el complejo judicial en el norte de la capital. Fabiola Santana informa sobre la situación de Álvarez y los demás investigados. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Javier y Antonio fueron detenidos esta madrugada en el operativo denominado por la Fiscalía Goleada. Entre los 11 detenidos también están David Álvarez Cronfle, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, el gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil, Carlos Azanza, el exgerente de Autoridad Aeroportuaria, Pablo Pita, y César Bravo, representante de Fuelcorp, empresa procesada en el caso AAA. Ellos fueron trasladados al cuartel Modelo y luego vía aérea a Quito, pues serán procesados por una unidad anticorrupción en el complejo judicial. Cerca de las 10 de la mañana ingresaron en un bus por el parqueadero escoltados por equipos tácticos. La Fiscalía les formulará cargos por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La final es una derivación del mismo caso AAA. No tiene nada que ver con ningún tema del fútbol, pero nada, ni de ningún equipo, ni de absolutamente nada. Según la Fiscalía, al momento de su detención, el alcalde de Guayaquil fue encontrado sin el grillete electrónico que debía usar como medida cautelar en el caso AAA. Su abogado también se refirió a esto. Porque estaba cargándose, porque normalmente se carga el grillete como el celular en la noche, pues. O sea, es decir, no es que se duerme con el grillete. ¿Pero con esto corren riesgo de una prisión preventiva? No, en absoluto, porque no existe ningún incumplimiento. También aseguró que el dinero encontrado en los allanamientos no estaba en la casa de su defendido. Y horas antes de ser apresado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió oficialmente una licencia de 14 días para tratar asuntos personales. En el documento se especifica que la vicealcaldesa será quien lo reemplace en sus funciones. Mientras tanto, el Consejo Municipal de la ciudad emitió hoy un pronunciamiento de respaldo a Álvarez. No fue una sesión de consejo, fue una reunión de concejales para exponer su postura tras la detención del alcalde de la ciudad. Eso se llama persecución política. Y por supuesto, como vicealcaldesa de Guayaquil no puedo mantener silencio en una justicia que parece activarse con distinta intensidad dependiendo de a quién se juzga.
La vicealcaldesa de Guayaquil lo dijo y el resto de concejales presentes la siguió. Nos acogemos al derecho de la resistencia. La justicia con dedicatoria. Hoy es una cortina de humo. Aunque más allá del respaldo no hubo explicaciones acerca de qué pasará con la administración de la ciudad. Lo que sí se hizo público fue este documento firmado por el alcalde Aquiles Álvarez y con fecha del 9 de febrero, un día antes de su detención. En él, el alcalde pide una licencia sin sueldo desde el 10 hasta el 24 de febrero y dice que es para tratar asuntos estrictamente particulares. El documento también explica que corresponderá a la vicealcaldesa, economista Tatiana Coronel Flores, subrogar sus funciones de alcalde en el periodo indicado. Sobre este documento, los concejales hoy no dijeron nada. Y tampoco ahondaron sobre cómo se manejará la ciudad mientras su alcalde esté detenido. La única que se refirió someramente al tema fue la concejal de la Revolución Ciudadana, Emily Vera. Guayaquil va a seguir funcionando, como lo hizo hoy en la mañana y en el transcurso del día, con obras, con servicios, con atención a la ciudadanía. Aunque no especificó cómo. Los concejales ignoraron las preguntas de la prensa y se retiraron del salón sin explicar el tema a fondo. Sin embargo, hay una sesión de consejo extraordinaria citada para el miércoles a las 11 de la mañana, en la que se van a tratar varios asuntos, entre ellos este. ¿Quién se queda a la cabeza del municipio, tomando en cuenta que existe un pedido de licencia firmado y entregado por el alcalde pocas horas antes de su detención? Cortázar, de cara a la justicia. Leonardo Cortázar ya está en Ecuador. El procesado por el caso Encuentro arribó extraditado desde Panamá esta madrugada. Merlín Ochoa informa que Cortázar fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. A las 2:30 de la madrugada, Leonardo Cortázar llegó a Guayaquil, extraditado desde Panamá bajo un estricto dispositivo de seguridad. Estaba esposado, vestía pantaloneta y zapatillas. Cortázar salió de Panamá en un vuelo comercial a Quito. Posteriormente fue trasladado al puerto principal y luego llevado por vía aérea a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Un nombre que tiene una coincidencia con el caso que lo investiga. ¿Con quién va a compartir celda? No tengo idea con quién va a compartir celda todavía, pero lo que le puedo decir, con ningún compañero, ningún amigo, ningún miembro de su estructura. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que la extradición se logró gracias a la cooperación internacional entre ambos países, la Policía Nacional e Interpol. En este avión llegó Cortázar. Panamá aprobó el traslado el jueves 5 de febrero, es decir, la semana pasada, luego de que el procesado fue capturado en ese país en marzo del 2025 tras una difusión roja que pesaba en su contra. Muchas personas interesadas en que no llegue este día, muchas personas que tienen miedo a que él llegue acá y comience a colaborar con la Policía Nacional y con la justicia, pues ese día ha llegado. Leonardo Cortázar es investigado dentro del caso Encuentro, una causa por delincuencia organizada que indaga una presunta red de corrupción en empresas públicas estratégicas. La Fiscalía lo vincula con hechos ocurridos en 2021 en el sector eléctrico. En su momento, un juez ordenó prisión preventiva, pero el procesado salió del país y fue declarado prófugo. En esa misma causa fue sentenciado a 10 años de prisión Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. El nombre de Cortázar también figura en una fotografía tomada en Miami junto a otros investigados, imagen que forma parte del expediente judicial. Y precisamente vamos a profundizar ahora en los detalles de los procesos en contra de Leonardo Cortázar, quien es investigado por una red de corrupción en contratos eléctricos y aduaneros. También aparece fotografiado, como lo acabamos de ver, en una piscina con los prófugos Ronnie Aliaga y Javier Jordán en Miami. Incluso fue retenido momentáneamente tras agredir verbalmente a Fernando Villavicencio, quien difundió esas imágenes. Informa Diego Puente. Leonardo Cortázar Arcos es uno de los investigados en el caso Encuentro, en el que Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue sentenciado a 10 años por delincuencia organizada. Aunque es uno de los procesados, no podía ser sentenciado porque estaba prófugo en Panamá, viviendo en esta lujosa mansión. Ahora deberá enfrentar el juicio.
Según la Fiscalía, Cortázar fue parte de la red de corrupción que direccionó millonarios contratos del Estado, especialmente en instituciones públicas como la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, en donde se lo identificó como operador externo de la red. En las conversaciones periciadas en el caso Encuentro se expresan de él como peligroso, porque está con los albaneses. Es conocido por aparecer en la fotografía en una piscina de Miami, junto a los prófugos Javier Jordán y Ronnie Aliaga, hecho calificado como el cartel de los tetones por Fernando Villavicencio en 2022. La foto fue tomada luego de este partido de fútbol en la casa de Jordán y difundida en las redes sociales del fallecido Fernando Villavicencio. Esta es la fotografía que conmocionó a este país y dará mucho de qué hablar. Yo no tengo la culpa de que el señor Aliaga se haya dado un chapuzón en esta piscina de una mansión de $3 millones comprada con el dinero que le robaron a este país en época de pandemia. En noviembre de 2022, Cortázar fue llevado ante la justicia y permaneció varias horas retenido por haber agredido verbalmente e intentar golpear a Fernando Villavicencio cuando coincidieron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. En ese entonces no se le formularon cargos. Judicatura. Cambios forzados. Esta madrugada se concretó el nombramiento de un nuevo presidente temporal del Consejo de la Judicatura, luego de haber dejado fuera a la alterna Alexandra Villasís con un recurso que ya se había usado antes. Se trata de un impedimento en el Ministerio del Trabajo. Damián Larco, exfuncionario del gobierno de Daniel Noboa, preside el organismo y hoy ya dirigió su primera sesión. Esta madrugada, los 4 vocales del Consejo de la Judicatura se autoconvocaron a sesión para nombrar presidente temporal. Eligieron a Damián Larco, quien no proviene de la terna de la Corte Nacional, sino del Ejecutivo, y fue funcionario del gobierno de Daniel Noboa como director del SRI. Les agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, por la confianza y el apoyo para asumir este encargo. Este fue el último paso de una serie de acciones que empezaron este lunes. Mario Godoy pidió licencia. Debía reemplazarlo su alterna Alexandra Villasís, pero sorpresivamente le apareció un impedimento en el Ministerio de Trabajo por deudas con el Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, el propio SRI certificó que no las tiene. Villasís envió el certificado a la Judicatura antes de la sesión de la madrugada, también al Consejo de Participación, a la Corte Nacional y al Ministerio de Trabajo, pero no ha sido tomado en cuenta y ella sigue con el impedimento en el sistema. Lo he presentado de forma física al Ministerio de Trabajo porque el sistema sigue teniendo problemas y me han dicho que este trámite demora 30 días. Esta no fue la única anomalía. La tarde de ayer, mucho antes de que el Pleno se reúna, llegó al Consejo de Participación un oficio de la Judicatura pidiendo que active el mecanismo para designar un vocal alterno que reemplace a Villasís y asuma la presidencia. Solicitud que Andrés Fantoni atendió enseguida. Ante las críticas en redes sociales, el vocal Fabián Favara escribió que él no sabía. Rechazó que se adelante una resolución que aún no habían tomado y pedirá explicaciones sobre esa actuación en consulta. Luego igual votó para que todo se ejecute. Godoy respaldó lo hecho por sus compañeros en la madrugada y se refirió al impedimento que le apareció a su alterna. Es un procedimiento normal lo que se hizo, así que yo particularmente ahí me pronuncio sobre lo que sé. Respecto del impedimento, desconozco cuáles son. Entre tanto, Damián Larco dirigió hoy su primera sesión del Pleno como presidente del Consejo de la Judicatura. Exdirector del Servicio de Rentas Internas en este gobierno, la trayectoria académica y profesional de Damián Larco se centra principalmente en áreas económica y financiera. Pese a carecer de formación jurídica o experiencia previa en la función judicial, es ahora el presidente temporal del Consejo de la Judicatura. Adriana Bermeo con más detalles de su perfil. La administración del sistema judicial del país está en manos de un hombre de confianza del gobierno.
Damián Larco, quien presidirá temporalmente el Consejo de la Judicatura, fue director del SRI entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Ha sido su único cargo público antes de ser designado vocal de la Judicatura como parte de la terna enviada por el presidente Daniel Noboa. Larco no es abogado. Su formación académica y experiencia profesional es económica y financiera. En la página de la CENESID están registrados 3 títulos: economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, magíster en Sistemas de Información Gerencial, ESPOL, máster en Fiscalidad Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja. En la página web del Consejo de la Judicatura se mencionaba, hasta antes de las 10 de la mañana de este martes, que Damián Larco es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja, y entre paréntesis se aclaraba que está cursando la carrera. Pero a las 11:30 esas líneas fueron retiradas de su instrucción formal. En el sector privado, Damián Larco fue socio de consultoras tributarias y auditor financiero desde el año 2000, según su página profesional de LinkedIn. Y el clima mejora ligeramente en varias regiones de Estados Unidos tras 2 semanas de intenso frío que provocó la muerte de 110 personas desde enero. Los pronósticos indican un ligero aumento de temperaturas antes de un nuevo frente frío este fin de semana, como lo informa Eliana Suárez. Tras 2 semanas de frío intenso en Estados Unidos, el clima extremo comienza a retroceder a partir de esta semana. La mejora se debe al ingreso de aire templado desde el Océano Pacífico, que se espera eleve las temperaturas, especialmente en el noreste y el centro del país. El miércoles será el día más cálido, con máximas de 5 grados en Boston y Nueva York y 3 grados en Chicago. Luego de haber estado largo tiempo con temperaturas bajo cero, expertos advierten que estos cambios son normales en inviernos severos. La ola polar se intensificó desde finales de enero, cuando una poderosa tormenta invernal impulsó aire ártico sobre gran parte del país, provocando hielo, nevadas y temperaturas extremadamente bajas, que causaron la muerte de 110 personas. Además de situaciones extremas, como lo ocurrido con el lago Champlain en Vermont, que se congeló por primera vez desde 2019, y escenas como estas en el río Hudson en Nueva York, imágenes a velocidad acelerada que muestran cómo el hielo, concentrado desde las orillas, se mueve con la corriente. ANT, un retorno paulatino. Los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito se reanudan gradualmente. Desde hoy, los usuarios podrán realizar al menos 6 gestiones adicionales. Aún no hay fecha para restablecer todos los servicios, lo que todavía mantiene en vilo a muchos ciudadanos. Carla Delgado da seguimiento a este tema. Los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito se reanudan, sí, pero de manera gradual. Desde este martes se habilitó la atención presencial en la agencia matriz en Quito. Los servicios habían sido suspendidos desde el pasado 30 de enero, tras los allanamientos realizados en la entidad. Por ahora los trámites que vuelven a atenderse son homologación de vehículos, homologación de dispositivos y equipos de medición y control, autorización de licencias de importación de tricimotos, calificación de aplicativos móviles en materia de transporte terrestre. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito aún no establece una fecha para la reactivación total de los servicios, una incertidumbre que mantiene en vilo a los usuarios. Lucio llegó hasta las oficinas de la ANT desde Imbabura. Cuenta que necesita con urgencia vender su vehículo, pero el trámite sigue detenido. Los días pasan y aún no hay certezas. Estoy vendiéndole un taxi a un señor y vengo con la sorpresa que no hay atención. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿En qué país vivimos? Por favor. La paralización temporal no solo preocupa a los usuarios, también afecta a los negocios que dependen del movimiento de los trámites vehiculares. Que es un ingreso económico para nosotros y nosotros con esto es el sustento diario que damos de comer a nuestros hijos. Por ahora la entidad pide a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se anunciará cuando ocurra la apertura de otros trámites, mientras aún se desconocen detalles sobre los cambios en el sistema, que según las autoridades permitía ser vulnerado. Seguimos informando. Una fuerte lluvia provocó el desbordamiento del río Changuil y dejó bajo el agua
a varios recintos del sur de Montalvo, en la provincia de Los Ríos. Calles, casas y al menos 700 hectáreas de cultivos quedaron anegadas. Odette Camacho, con más información de esta emergencia. 4 zonas rurales del sur del cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, quedaron con calles y cultivos bajo el agua tras una fuerte lluvia que desató el desbordamiento del río Changuil. Los estragos se concentraron en los recintos Salvador Allende, Caimito, Bosque de Oro y San Vicente, donde unas 280 personas amanecieron con el agua dentro de sus viviendas. En Salvador Allende, el agua se filtró por los muros de contención que ya presentaban daños desde el invierno pasado, lo que facilitó el ingreso del caudal a las casas. En esta zona de Montalvo, los habitantes se abastecían de agua mediante pozos profundos con bombas de succión o directamente del río. Hoy esas prácticas son inviables por la gran cantidad de escombros que arrastró la corriente. Tuvimos que ponernos agua en recaudo y alzar las cositas lo que más podíamos. Igual por ahí se nos mojó colchones, cama, todo eso se nos fue. La emergencia también golpeó la economía local. Corrales de cerdos, patos y gallinas quedaron destruidos y gran parte de la producción de huevos del sector se perdió. A esto se suma la afectación de los cultivos de arroz, cacao y maíz que permanecen cubiertos de agua. Según la Dirección de Riesgos del municipio de Montalvo, entre los 4 recintos suman unas 700 hectáreas anegadas. Nos ayuden, sobre todo trayendo una máquina para que nos levanten el muro sería. Mientras tanto, en la única vía que conecta a estos 4 recintos, el tránsito es casi imposible. En varios tramos, el nivel del agua supera el metro, lo que mantiene aisladas a unas 70 familias. Comunidades de la cuenca baja del río Daule en Guayas se mantienen en alerta debido a que la represa Daule Peripa se acerca a su cota máxima. Las autoridades aseguran que monitorean la situación, mientras que las lluvias registradas en estos últimos días provocaron que 12 provincias se encuentren ya en alerta naranja. Estefanía Arias estuvo en la primera sesión del COE provincial y nos cuenta más. Una de las últimas alertas se reportó en la represa Daule Peripa, que se acerca a su cota máxima debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el embalse se encuentra en los 74.8 metros sobre el nivel del mar y su nivel máximo es 86. Esto llevó a los cantones de Santa Lucía, Salitre y Daule a mantenerse en alerta, pues se ubican en la cuenca baja del río Daule y deben estar preparados en caso de que se requiera una descarga de la represa, afirmó la prefectura del Guayas. Estamos monitoreando lo que pasa con Daule Peripa, que su cota está aumentando. ¿Por qué? Porque sus descargas tienen que ser controladas en algún momento determinado y coordinar con las autoridades locales. En 2025, Santa Lucía reportó 9.000 personas afectadas y Salitre perdió cientos de hectáreas de arroz debido a las inundaciones. Este martes se instaló la primera sesión del COE provincial de Guayas, precisamente para coordinar los mecanismos de respuesta. Esto luego de que además la Secretaría de Gestión de Riesgos emitiera alerta naranja en 12 provincias del país debido a las lluvias del fin de semana. El mapa de amenazas nos indica 205 cantones con susceptibilidad de muy alta ante inundaciones en 23 provincias. Hasta el momento, Guayas es una de las más afectadas. La prefectura ya reporta 15 emergencias, como el desbordamiento del río Chilcales en el cantón El Triunfo. Al parecer, por consecuencias, lamentablemente, irresponsabilidades humanas de abrir canales donde no tienen que abrirlos. Agregó que más de 400 personas han sido atendidas en Guayas debido a las afectaciones invernales. Por ahora, el plan de acción por la época lluviosa está activado. Con Cuba, con Irán, con todos los pueblos. Mundo. Y las intensas lluvias en Colombia dejan más de 70.000 familias afectadas. Las autoridades declararon en emergencia a los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar, Santander, Magdalena, Chocó y Córdoba, donde el desbordamiento de ríos ha dejado varias comunidades sumergidas. Los residentes intentan rescatar pertenencias utilizando canoas, colchones inflables o piscinas para desplazarse. Los damnificados están siendo trasladados a escuelas habilitadas como albergues temporales.
Centenares de venezolanos exigieron en la calle la liberación de los presos políticos, incluido Juan Pablo Guanipa, quien fue recapturado horas después de su excarcelación por declarar en contra del régimen chavista. Esta mañana Guanipa fue llevado a casa de su hijo bajo un régimen de arresto domiciliario, y esto ocurre mientras la Asamblea ha postergado la sesión prevista para hoy de iniciar el debate y aprobación final de la ley de amnistía para presos políticos. El reporte con Pedro Jiménez. ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva Venezuela Libre! Se escuchaba en una plaza de Maracaibo, donde centenares de ciudadanos se reunieron para exigir la liberación de los presos políticos. Son casi 700 personas que deberían salir de las cárceles entre hoy y mañana, según los cálculos que en su momento hizo el régimen a partir de los tiempos para el debate final y la aprobación de la ley de amnistía. Pero la sesión prevista para hoy ha sido postergada sin mayores explicaciones. La siguiente jornada será recién el jueves, y quienes esperan la salida de sus familiares se sienten engañados. La Conferencia Episcopal Venezolana instó al gobierno a evitar señales contradictorias, así como mensajes erráticos en el proceso de amnistía. Monseñor Jesús González dijo que debe haber signos hacia una verdadera reconciliación. Pues aunque decenas de hombres y mujeres fueron liberados en el fin de semana, uno, el ex gobernador de Zulia y dirigente del opositor Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, fue recapturado por cuestionar al gobierno. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que con eso violó las condiciones de su liberación. Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país. Aunque según la familia no estaba impedido de hacerlo. Hoy lo soltaron nuevamente y está en casa de su hijo Ramón en Maracaibo, pero en arresto domiciliario. Él exige que su libertad sea total. Ya se sienten los primeros efectos del desabastecimiento de combustible para aviación en Cuba. La primera empresa en comunicar la suspensión de operaciones es Air Canada, mientras que viajeros con vuelos desde Europa han dicho que algunas aerolíneas no les garantizan el regreso. Además, agentes de viajes temen la cancelación masiva de tours a la isla. El gobierno cubano acusa a Estados Unidos por el bloqueo que les impide tener un normal abastecimiento de combustibles, y ha dicho que esta situación puede durar un mes. El rey Carlos III de Inglaterra está dispuesto a colaborar en la investigación contra su hermano Andrés por sus vínculos con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Los más recientes documentos desclasificados del caso incluyen fotografías que vinculan al antiguo príncipe con mujeres contratadas por Epstein. Además, señalan que compartió información confidencial, como lo informa Merlis González. Los archivos de Jeffrey Epstein sacuden una vez más a la familia real británica. Andrés, el hermano del rey Carlos III, aparece en varias fotografías y en una de ellas está de rodillas sobre una mujer no identificada, como evidencia de sus vínculos con el depredador sexual. La nueva ola de documentos no solo lo relacionan con mujeres enviadas por Epstein para tener relaciones sexuales, también revelan que compartió información confidencial de Reino Unido. El Palacio de Buckingham respondió diciendo que la familia real está dispuesta a colaborar en la investigación y que si la policía se comunica con ellos, la apoyarán. La vocería agregó que el rey Carlos III está preocupado por las acusaciones contra su hermano, pero que siempre ha estado y estará del lado de las víctimas. Andrés fue despojado de sus títulos reales, excluido de las reuniones familiares y expulsado del palacio en noviembre del año pasado por las acusaciones que él siempre ha negado. Las investigaciones avanzan también en Estados Unidos, donde numerosas personalidades, incluyendo el presidente Donald Trump, aparecen en los documentos. Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, compareció ayer de manera remota ante legisladores de la Cámara de Representantes. Se negó a responder todas las preguntas, invocando su derecho a guardar silencio para no autoimplicarse. Sin embargo, su abogado declaró que la condenada a 20 años de prisión dijo que si el presidente Donald Trump le concede clemencia, ella limpiaría su nombre de cualquier irregularidad relacionada con el caso. Y en Brasil, la policía de Sao Paulo arrestó al piloto de un avión minutos antes del despegue. Agentes ingresaron a la cabina de la aeronave para capturar a Sergio Antonio López, un hombre de 60 años acusado de liderar una red de pedofilia que operaba desde hace 8 años. Hasta el momento, la policía ha identificado a 10 víctimas. Merlis González tiene los detalles.
Policías vestidos de civil ingresaron a un avión comercial que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Congonhas, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Su misión, arrestar al piloto acusado de pedofilia. Sergio Antonio López, de 60 años, es sospechoso de liderar una red de explotación de pornografía infantil y abusos sexuales a menores de edad desde hace al menos 8 años. La jefa de la policía señaló que cuando él contactaba a sus víctimas las violaba, que una de ellas fue agredida la semana pasada en un hotel. Hasta ahora hemos identificado a 10, concluyó. Una mujer de 55 años también fue detenida. Es sospechosa de ofrecer al piloto a sus propias nietas de 7, 9 y 15 años a cambio de dinero. La policía explicó que la captura se dio en el avión porque no estaba en su vivienda cuando la allanaron. Durante los registros, otra mujer vinculada a López fue detenida, acusada de tomar fotos y grabar videos pornográficos de su propia hija de 14 años. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió una disposición para censurar a medios de comunicación y periodistas desde el 28 de enero, quienes, a su juicio, afecten su imagen pública y la confianza ciudadana, quedan excluidos de toda cobertura. Paul Romero explica más detalles de esta medida. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas censuran a los medios de comunicación y periodistas que no se sujetan a sus lineamientos. Lo revela un oficio del jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, del 28 de enero, en el que ordenó a los comandantes del Ejército, Marina y Aviación la evaluación de los medios y comunicadores para cualquier cobertura periodística. Estableció 4 parámetros para autorizar coberturas y acreditaciones: línea editorial del medio, tratamiento informativo histórico sobre las Fuerzas Armadas, rigor informativo y conducta profesional, postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Delgado dispuso que se evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que, a su juicio, perjudica la imagen institucional. En otro informe de 9 páginas, la Dirección de Comunicación del Comando Conjunto estableció todos los lineamientos para las coberturas. En el capítulo de restricción de acreditaciones se determina 4 criterios para negar el acceso a la información oficial, entre ellos a quienes afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. Así concluye que la exclusión técnica y justificada de medios perjudiciales es necesaria, pero debe complementarse con una estrategia inteligente de inclusión selectiva. Para sustentar la censura dictaron una matriz de evaluación de los medios calificada sobre 100 puntos. De 80 a 100, medio apto. De 60 a 79, apto condicionado. Menor a 60, no apto para acreditación. Estas limitaciones fueron emitidas después de una serie de reportajes de Televistazo sobre irregularidades en la ejecución de un millonario contrato de un radar de última generación para la lucha contra el narcotráfico, que permanece embodegado desde hace 6 meses en España. Inició el proceso de reclutamiento para las escuelas de formación del Ejército. Para 2026 se abrieron ya 2.410 cupos y los aspirantes podrán inscribirse hasta el próximo 20 de marzo. Veamos. La Fuerza Terrestre inició el reclutamiento de personal para el 2026. Abrió 2.410 cupos a 3 escuelas de formación de oficiales y tropa. 250 para la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Parcayaco en Pichincha. 1.600 en la Escuela de Formación de Soldados de Esforce en Ambato, Tungurahua. Y 60 para la Escuela de Ibias o Demonios de la Selva en Shell, Pastaza. Los aspirantes pueden presentar sus carpetas hasta el 20 de marzo en la página www.ejercitoecuatoriano.mil.es. Los calificados pasarán a la evaluación médica y psicológica del 20 de marzo al 1 de mayo. En los próximos 3 meses recibirán capacitación virtual y se someterán a pruebas físicas. Y en agosto pasarán a la evaluación académica, pruebas toxicológicas y de confianza. En las diferentes fases, el Ejército, conjuntamente con todo el personal que interviene durante este proceso de reclutamiento, realiza la verificación de todos los datos personales. Los postulantes o familiares hasta el primer grado de consanguinidad no deberán registrar antecedentes penales o estar involucrados en procesos judiciales. Quienes aspiren a ingresar al Ejército no deben tener tatuajes de organizaciones criminales. Tatuajes que se encuentren visibles en las partes del cuerpo. El proceso de selección es gratuito, con excepción de la valoración médica según el Ejército. Una intervención militar en una zona rural de Portoviejo dejó al descubierto uno de los mayores arsenales ocultos detectado en Manabí en los últimos 10 años.
Excavaciones, rastreos con detectores de metales y canes adiestrados permitieron localizar caletas enterradas bajo tierra en un operativo que se mantiene activo y cuyos hallazgos siguen ampliándose. En Playa Prieta, la rutina cambió. Personal del ejército realiza excavaciones con maquinaria, utiliza detectores de metales y canes adiestrados como parte de una intervención que se mantiene desde hace 5 días. Se trata de una comunidad rural de la parroquia Río Chico, en Portoviejo, donde los uniformados localizaron las caletas de armamento más grandes de la última década en Manabí. El hallazgo más reciente ocurrió la tarde de este lunes. 5.000 tacos explosivos de tipo hidrogel enterrados en un área agrícola. Los descubrimientos confirman la magnitud del arsenal oculto. En total, se han detectado 6 caletas bajo tierra y entre estructuras de caña. Contenían, según el ejército, 10.000 municiones, 115 armas, en su mayoría subfusiles, además de 60 chalecos antibalas, 175 alimentadoras, 20 miras telescópicas y $32.000 en efectivo. Entre sábado y domingo, en la misma comunidad, los militares localizaron más material, al menos 45 granadas de alto poder explosivo, con carga de demolición y paquetes de mecha lenta. También se allanó un inmueble que operaría como empresa de seguridad privada. En su interior se hallaron más armas, un dron, toletes y municiones. Los responsables de la oficina no se encontraban en el lugar. Hasta ahora no se confirman personas detenidas. Hay alerta en el sector Playa de Oro, en el cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, tras el secuestro de 3 hombres en una zona vinculada a la minería ilegal. El hecho derivó en un despliegue militar y policial que, según la gobernación, responde a la presencia de grupos armados irregulares en el área. Hay alerta en el sector Playa de Oro, en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, tras el secuestro de 3 hombres que, según información militar, serían el encargado de un campamento minero, su sobrino y un guardaespaldas. De acuerdo con partes policiales, un testigo relató que cerca de las 16 horas de este lunes, los 3 fueron interceptados y raptados por un grupo de aproximadamente 12 hombres armados. Horas después, en la misma zona, fueron hallados 3 cuerpos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado si corresponden a las personas reportadas como secuestradas. La noche de este lunes, un contingente de 60 militares y 30 policías se desplazó al sitio. Hasta ahora, lo único informado oficialmente es el decomiso de 639 municiones, 4 escopetas y otras armas. En un comunicado difundido la tarde de este martes, la gobernación de Esmeraldas señaló que estos hechos estarían relacionados con la presencia de grupos armados irregulares en un área donde se desarrollaban actividades ilícitas. También indicó que el despliegue de los uniformados se mantendrá, aunque sin precisar por cuánto tiempo. El SNAI, la policía y las Fuerzas Armadas no han justificado todavía la excesiva custodia y los constantes traslados de Santiago Díaz, detenido por violación a un centro médico. Ante ese uso indebido de instalaciones hospitalarias para visitas y atenciones médicas, el Ministerio de Salud Pública reaccionó y mencionó que desconocía que Díaz pasaba más tiempo allí que en prisión. La bulliciosa caravana que escoltaba al preso Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, desde hoy ya no llegó. Hubo novedades en este centro de salud en Conocoto, al suroriente de Quito, que Díaz y sus familiares usaban como sitio de visitas y abusaban del personal médico con atención sin previas citas, según se denunció. En este sitio, por donde el privado de la libertad caminaba sin esposas y hasta almorzaba en la dirección del centro junto a su familia, según las denuncias, resultaba de fácil acceso para un procesado. Hoy acudimos en busca del director Andrés Vinuesa, concuñado de Díaz. Queríamos tener respuestas sobre el mal uso de bienes públicos. Los guardias que abrían las puertas de par en par a un detenido y su caravana, a la prensa la cerraron. Por el momento no puede bajar nadie. ¿Ya? Eso es mi señor. ¿No nos van a atender? No, mi señor. Antes había llegado el director zonal en busca de informes, pues el Ministerio de Salud no conocía que Santiago Díaz alternaba su medida cautelar entre la cárcel y este centro de salud.
Al director del centro le pidieron explicaciones e informes que él telefónicamente y a breves rasgos comentó. Entonces, en este informe yo presento todos los documentos y todos los descargos que justifican el ingreso del paciente y las terapias que recibió en su momento. ¿Y qué tendría que decir frente a la familiaridad con el señor Díaz? Absolutamente nada, porque fue tratado como paciente. Pero bueno, no le puedo dar más información por teléfono. Más tarde, la ministra de Salud encargada, María José Pinto, emitió este comunicado en el que rechaza el uso y abuso de poder de las autoridades de las unidades de salud que buscan satisfacer necesidades personales y dispuso la destitución de Andrés Vinuesa, el director. La sorpresa del ministerio que muestra en su comunicado contrasta con la realidad de los pacientes que se sienten discriminados. Mientras que nosotros necesitamos, sea de la tercera edad que venimos, que estamos enfermos, no nos dan. ¿Y quién es él para que le haya dado ese privilegio de que esté siendo atendido? Y es más, encontrándose aquí con la familia. ¿Qué es eso, señores? SNAI, pese a los múltiples pedidos, no ha explicado el porqué de los beneficios de un detenido por violación. Tampoco el Ministerio del Interior por qué 10 policías y 6 militares acompañan a Díaz en sus salidas constantes de la cárcel. Aquiles Álvarez, nuevamente detenido. Les recordamos, amigos, que estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa Play. Nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil. Asambleístas y autoridades seccionales del correísmo cuestionaron la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y acusaron al gobierno de persecución. Por su parte, el oficialismo rechazó esas acusaciones y afirma que espera las respuestas de Álvarez a las denuncias en su contra. Más información con Patricio Díaz. A la puerta de la Unidad Judicial Norte, en Quito, estaban asambleístas y líderes de la Revolución Ciudadana respaldando al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Antes, en la asamblea, ya expusieron sus críticas a que esta detención coincida con el juicio político a Mario Godoy y los cambios en la judicatura durante la madrugada. Acusan al régimen de persecución política. Raúl Chávez es uno de los legisladores más cercanos al alcalde. Es parte de las bombas de humo que busca implementar el gobierno y todos sus aliados para desviar la atención de los casos que realmente importan. Utilizan como herramienta la persecución judicial y en este caso contra los principales opositores. Y quisieron evidenciar su rechazo también en el Pleno, aunque el tema era otro y a pesar de los pedidos del presidente de la Asamblea. Asambleísta, por segunda vez le voy a pedir que se remita al punto del debate. Preso al principal opositor al régimen de Daniel Noboa. Con muchísima pena, al que en las urnas su intervención termina en este momento. Les pido, asambleístas, que por favor se puedan remitir al punto del debate. En el oficialismo también se pronunciaron sobre el caso del alcalde. Negaron persecución. Es lo que han venido diciendo siempre, que quieran unir esto al caso de Mario Godoy es completamente, no tiene absolutamente nada que ver, tomando en cuenta que la instalación de los relatos de persecución política es la primera línea que ellos tiran. Se aseguran que el tema no es un caso político, sino judicial y esperan, dicen, que la justicia responda a las dudas, pero también el alcalde. ¿Qué hacía Aquiles Álvarez sin grillete y con bolsas con cientos de miles de dólares en efectivo en su poder? Pero creo que las respuestas principales estarán por parte de Fiscalía. Las autoridades seccionales del correísmo también respaldaron a Álvarez. Uno de ellos, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en su cuenta de X dijo: la gente quiere justicia, sí, pero justicia de verdad, con pruebas, debido proceso y sin persecución política. Cuando la justicia se vuelve herramienta de la peor política, la ciudadanía pierde el país, perdemos todos. El presidente de la República y ministros que han mantenido pugna con Álvarez no se han pronunciado sobre su detención. El caso Goliat es el segundo proceso judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil y por el que está detenido actualmente. El primer caso es el denominado como AAA, en el que varias veces se ha frustrado la instalación de la audiencia de juicio. En ese proceso, la Fiscalía investiga un presunto tráfico de combustible. Diego Cuenca informa que continúa a la espera para que el tribunal fije una nueva fecha para iniciar la etapa de juzgamiento.
El caso AAA investiga al alcalde de Guayaquil y otros 21 procesados por una trama de presunto tráfico de combustible. Surgió de una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH. La tesis de la Fiscalía es que existió una red de comercialización ilegal y desvío de combustible subsidiado, con un perjuicio al Estado estimado en 61,5 millones de dólares, supuestamente facturando altos montos de ventas sin justificación. En su investigación, la Fiscalía ha procesado a 22 personas, entre ellas a Aquiles Álvarez y sus hermanos, como accionistas de Copedesa, negocio de distribución de combustible. El proceso ya llegó a la etapa de juicio, pero en más de una ocasión, esa diligencia se ha frustrado. La última vez ocurrió el 31 de enero. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 personas no pudieron ser juzgadas porque la defensa de la empresa Fuelcorp S.A., implicada en el proceso judicial, presentó un recurso de aclaración y ampliación que planteó la nulidad del Tribunal Penal, pero los jueces negaron ese pedido porque lo consideraron improcedente. Fuelcorp es la compañía acusada de comprar combustible a 4 proveedores que no están autorizados. Uno de ellos es Copedesa. El director ejecutivo de la ARCH, Cristian Puente, cuestionó en redes sociales que 14 veces se ha diferido el juicio e insiste en fijar una fecha para que se retome la audiencia. Ahora que se resolvió esa solicitud del representante de Fuelcorp, el Tribunal Penal deberá establecer el día y la hora para, en otro intento, iniciar con el juzgamiento contra el alcalde de Guayaquil y otras 21 personas. Además, la Fiscalía pidió una audiencia para revisión de medidas cautelares, luego de que este martes a Aquiles Álvarez lo detuvieron en su casa, sin grillete. A 3 integrantes de la banda criminal Los Lobos le dictaron prisión preventiva por el asesinato de Fernando Villavicencio. Según la Fiscalía, coordinaron el ataque de agosto de 2024. Les contamos lo que ocurrió en la audiencia que se llevó a cabo esta mañana. En Quito, un juez dictó prisión preventiva contra alias Pipo, alias Lobo Menor y alias Gordo Luis. Según la Fiscalía, los 3 son integrantes del grupo criminal Los Lobos y desde ese martes están procesados por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su madre reaccionó al dictamen. Y no va a quedar así, porque lo que hizo mi hijo no era poca cosa. Él dio el amor por el país y debe el país ser agradecido con él. En la audiencia de vinculación y formulación de cargos, que fue reservada, la Fiscalía argumentó que los 3 procesados coordinaron el ataque con el apoyo de grupos armados irregulares por pedido de Javier Jordán, el exministro del correísmo José Serrano, el exasambleísta Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo, a cambio de dinero, en una cantidad que aún no se ha determinado. El abogado de las hijas de Villavicencio describió el rol de los autores materiales. Primero fue Echeverría, alias Pipo, quien autorizó que salga el dinero. Entregaron el dinero al señor alias Lobo Menor Aguilar. Aguilar entregó a Gordo Lucho para que vaya a Colombia y entrega a los sicarios. Fiscalía también aseguró que alias Gordo Luis entregó dinero a una disidencia de las FARC para que contraten a los sicarios que dispararon contra Villavicencio. Por ahora, alias Pipo está en una prisión en España desde noviembre del año pasado, luego de fingir su muerte. Lobo Menor está prófugo luego de que quedó en libertad por una decisión judicial, mientras que Gordo Luis está preso en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. El juez dispuso que se extienda la instrucción fiscal 30 días más y, según informó en redes la Fiscalía, reforzó las medidas de seguridad para las hijas de Villavicencio, aunque los detalles se mantienen en reserva. Judicatura. Cambios forzados. Finalizó la fase de testimonios y revisión de pruebas en el juicio político en contra de Mario Godoy en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Este martes tampoco comparecieron los testigos convocados por los interpelantes, cerrando así la jornada. Patricio Díaz precisa que la comisión tiene ahora 5 días para presentar su informe, pero podría incluso solicitar una prórroga. La sesión final de testimonios y sustanciación de pruebas fue rápida y sin los sobresaltos de otros días. Los testigos convocados por los interpelantes no llegaron nuevamente.
Con eso se cerró esta fase del juicio político contra el presidente de la Judicatura. A partir de ahora, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para presentar un informe al Pleno. Si vemos en estos 2 o 3 días siguientes que realmente vamos a necesitar más tiempo, bueno, ahí el presidente de la comisión convocará una sesión con la finalidad de poder determinar si es necesario o no tener estos 5 días de plazo como prórroga. La comisión tiene 3 opciones. El archivo del proceso, que es inmediato. El que el juicio pase al Pleno y un informe de posturas si no hay los votos para ninguna de las 2 anteriores. Ese documento también va al Pleno para que decida si sigue el juicio o no. Según el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, presentó las suficientes pruebas para que se archive el proceso en su contra. Aunque la oposición acusa al oficialismo de apoyar al funcionario, él niega cualquier contacto con legisladores. Yo no me he acercado a ningún asambleísta de ADN o de otra bancada a solicitar que me apoyen. Yo no estoy buscando los votos. Los interpelantes aseguran que entre las pruebas clave están los testimonios del juez Carlos Serrano y Cristian Fierro. El uno se quedó sin seguridad y el otro fue suspendido luego de la sentencia del caso de Yesdimir Cerdán. A pesar de ello, temen que se archive el proceso y no pase al Pleno. Ellos tienen ahora esta prueba de fuego. Nosotros ya cumplimos y probamos que él es culpable de presionar a jueces para favorecer a narcotraficantes. En la comisión niegan cualquier parcialidad en el proceso. Confirman que los 5 legisladores de ADN que están en la mesa son quienes presentarán parte de los argumentos para que la bancada decida si va por la censura o salva al funcionario. Y el Consejo de Participación Ciudadana pidió al presidente de la Corte Nacional de Justicia que remita una terna para designar al vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura. Paul Romero explica que esto sucede tras el impedimento para que Alexandra Villasís, vocal suplente, asuma esas funciones. En sesión extraordinaria y de forma virtual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitó este martes al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que remita la terna para designar al vocal suplente del titular del Consejo de la Judicatura. La resolución fue aprobada con votos de los consejeros Andrés Fantoni, Yasmín Enríquez, Joana Verde Soto, David Rosero y Roberto Gilbert, que respondieron de forma favorable a la solicitud del director del Consejo de la Judicatura, Jorge Maruri, para solicitar la terna y prevenir una cefalía en el organismo. Lo corresponde, según la normativa, es activar el mecanismo de selección según lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la selección de vocales del Consejo de la Judicatura. Este pleno está dando cumplimiento a lo solicitado por el representante legal, judicial y extrajudicial, no solamente del Consejo de la Judicatura, sino de la función judicial. La consejera Piedad Cuarán votó en contra y Nicole Bonifaz se abstuvo. Así, el Consejo de Participación se activó de inmediato ante el impedimento para ejercer el cargo de la vocal suplente Alexandra Villasís. Televistazo consultó al presidente de la Corte sobre la resolución del Consejo de Participación y si remitirá la terna, pero no contestó hasta el cierre de este reportaje. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, inadmitió por tercera vez el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. La decisión se tomó con base en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa que señaló que las pruebas anunciadas estaban incompletas. El legislador correísta Luis Molina, quien presentó la solicitud, aseguró que fueron las mismas pruebas presentadas en los 2 pedidos anteriores y que no tuvieron observación. Insistió en que hay un interés del oficialismo por blindar al Consejo de Participación. El correísmo ahora no insistirá en una nueva petición. En otros temas les contamos que ya está habilitado el portal web para postular al programa de becas de tercer nivel del municipio de Guayaquil. Hay 29 carreras disponibles. Además, el Ministerio de Salud generó una red de apoyo psicológico y psiquiátrico también accesibles a la población a través de una línea telefónica gratuita. Estefanía Arias con más detalles de estos y otros servicios. Desde este martes, el municipio de Guayaquil habilitó un portal web para postulaciones a becas para estudios de tercer nivel. Los interesados podrán escoger entre 29 carreras habilitadas, técnicas y tecnológicas, hasta el próximo 15 de febrero. La beca será del 100%, hay tanto en modalidad presencial como híbrida. Esta combina clases virtuales y presenciales. Los requisitos son título de bachiller o ser estudiante del último año de colegio, residir en Guayaquil,
edad máxima de 50 años, y llenar ficha de inscripción que se encuentra ya en los canales oficiales del Cabildo. El Ministerio de Salud habilitó como servicio gratuito una red de apoyo psicológico y psiquiátrico que busca ayudar en crisis emocionales. Se trata de una línea de primeros auxilios enfocados en la salud mental, mas no de una terapia prolongada. Las personas deben marcar la línea 171 desde cualquier teléfono fijo o móvil y al contestar seleccionar la opción 6. Tiene cobertura las 24 horas, los 7 días de la semana. No necesita cita previa y la llamada no tiene costo. El Ministerio de Trabajo abrió un programa de becas diseñado para los artesanos de la provincia del Guayas. El programa consiste en capacitaciones especializadas en impulsar el desarrollo profesional y económico de este grupo. Hay 2.000 becas disponibles. Para aplicar, debe llenar el formulario con sus datos personales, que está disponible de forma gratuita en el sitio web de esta cartera de... Seguimos con más noticias. Exportaciones de hasta 45.000 millones de dólares en minerales es lo que proyecta el Banco Mundial para Ecuador si sus concesiones mineras a gran escala toman forma. Revisemos cuáles son los proyectos clave que se encuentran en sus etapas más avanzadas. Aunque en Ecuador solo se ha explorado apenas el 10% de su territorio, su potencial en recursos minerales es reconocido. En el país hay 5.432 concesiones mineras, la gran mayoría de minería artesanal. Solo 275 son concesiones de gran escala y de ellos 5 proyectos están en un nivel de madurez avanzado, listos o casi listos para la fase de construcción de minas. Entre los más avanzados están El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar. La concesión abarca cerca de 1.500 hectáreas y se centra en la extracción de zinc, plomo, plata, oro y cobre. Se proyecta una vida útil de 10 años con una producción diaria de 1.800 toneladas de minerales. La inversión total ascenderá a 281 millones de dólares y las exportaciones alcanzarían los 1.500 millones. La concesión está en manos de capitales canadienses. Otro proyecto clave es Cascabel, en la provincia de Imbabura, con reservas de oro, plata y cobre. La concesión cubre 5.000 hectáreas, con una inversión inicial de 1.500 millones de dólares. La proyección de exportaciones suma 35.000 millones. La concesión, que estaba originalmente en manos de un consorcio australiano, hoy le pertenece a una empresa china. El proyecto Huarinza, en el cantón Limón Indanza, en Morona, Santiago, se extiende sobre 27.000 hectáreas con grandes reservas de cobre, molibdeno y oro. Se espera extraer 1.500 millones de toneladas de minerales con una inversión inicial de 3.500 millones de dólares. La concesión le pertenece a una empresa canadiense. El cuarto proyecto es Cangrejos, en la provincia del Oro, en los cantones Santa Rosa y Atahualpa, con 6.400 hectáreas y reservas de 11,6 millones de onzas de oro, equivalentes a 58.000 millones de dólares. Es la reserva aurífera más grande del país. La concesión pasó de manos canadienses a ser propiedad también de capitales chinos. El Banco Mundial, que ha estudiado el sector, señala que Ecuador podría exportar hasta 45.000 millones de dólares anuales en minerales, que permitirían una recaudación de al menos 12.000 millones de dólares en tributos, el doble del déficit fiscal. Sin embargo, la falta de permisos y los reclamos por eventuales riesgos ambientales mantienen abierto el debate sobre cómo equilibrar la prosperidad con una relación responsable con el medio ambiente. Y ahora les contamos que Carlos Michelena, el Miche, celebra 50 años de vida artística sobre las tablas, haciendo reír y reflexionar al público. El festejo será el jueves 12 de febrero en el Teatro Sucre de Quito. Ana María Palacios conversó con el artista, quien adelantó detalles de los personajes que revivirán en ese espectáculo especial. No dejan trabajar, no dejan trabajar. En su taller en el corazón del centro de Quito, nos recibe Carlos Michelena, el Miche. Entre risas y recuerdos, nos muestra con cariño a los personajes que lo han acompañado a lo largo de 50 años de vida artística. Máscaras elaboradas con sus manos, rostros que evocan a los políticos que han marcado distintas épocas del país. Estos y muchos personajes estarán presentes en su espectáculo, que compartirá escena con Ana María Valareso. Acordándonos del niño héroe que llevaba la bandera con la boca,
anda nomás Lucho, anda nomás. Eso de las clases virtuales, lo que dicen las vecinas, las comadres, los viajes, al que no sabe hablar inglés como yo, lo que me tocó pasar. Pretexto para cobrar sobreprecio, coimas. Será una puesta en escena cargada de humor, picardía y una sátira social inconfundible. Esa que ha hecho de Michelena una voz crítica y querida del teatro ecuatoriano. Todos han sido cortados con la misma vaina, pan, techo y empleo. Ahora le toca al pueblo, hacia un nuevo rumbo y de tal y cual. Eslogan y eslogan, partiendo de las necesidades básicas de la gente. Maravilloso, corazón, maravilloso. Un reencuentro con su público, con la memoria colectiva y con el arte que durante 5 décadas ha sabido provocar risas, reflexión y aplausos. Un homenaje en vida a quien sigue diciendo verdades desde el escenario, con máscara, ironía y corazón. El show será el jueves 12 de febrero en Quito, en el Teatro Sucre. Como tú. Pretexto para cobrar sobreprecio. Feriado. Llegando está el carnaval. Sí, las zonas rurales del Carchi ya se activan por el carnaval. En la parroquia de Urbina, la danza y la música marcan una fiesta comunitaria declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Y es que el feriado también se mueve en el Carmelo con pregón y orquestas y en otros puntos con juegos de agua en el río Carchi y espacios de espuma y música en el ecoparque. Hacemos contacto con Paola Andrade, quien nos cuenta más desde el norte del país. Paola. Los carnavales comunitarios en la parroquia de Urbina, a 7 kilómetros de Tulcán, en Carchi, celebran más de 50 años de tradición e historia. Esta festividad acaba de ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador y recibirá de forma oficial la certificación este domingo 15 de febrero en medio de varias actividades culturales. Este evento iniciará a las 11 de la mañana y luego habrá un concurso binacional de comparsas y disfraces. Como vemos en imágenes, esta fiesta recibió alrededor de 11,000 visitantes el carnaval pasado. Este fin de semana se espera la llegada de alrededor de 15,000. En este 2026 se espera la participación de 50 delegaciones tanto de Ecuador como de Colombia. Y justamente nos encontramos con Jonathan Romero, presidente del GAT parroquial de Urbina, quien nos formula la invitación. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía que se den cita este próximo domingo 15 de febrero, en donde va a haber danza, artistas, disfraces, tanto de la hermana República de Colombia como de Ecuador. Muy bien, y para encender la fiesta, pues a las 8 de la noche inicia una gala de presentación de artistas. También a 40 kilómetros de Tulcán, en la parroquia de El Carmelo, este sábado y domingo llegan danzas y orquestas. Pero hay más actividades en el Cantón Tulcán. Para el lunes 16 de febrero, el Carnaval de la Familia es otra opción que se realiza en el río Carchi, en el sector de la Planta de la Luz. Asimismo, a 7 kilómetros de Tulcán, en el ecoparque, habrá juegos, cañones de espuma y artistas. Estas son las actividades programadas en la capital carchense y a las comunidades se preparan para recibir a los turistas. Bueno, Carchi es una de las opciones para este feriado. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará César Ricaurte, el exdirector ejecutivo de Fundamedios, para analizar el reglamento de las Fuerzas Armadas contra la prensa. Además, estará con nosotros Alexandra Villasís, alterna de Mario Godoy. Establecerá así con la elección del presidente temporal del Consejo de la Judicatura. El organismo está en medio de cambios forzados. Amigos, sigan las noticias a toda hora, siempre la actualización en nuestra web ecuavisa.com y todas nuestras emisiones en vivo por nuestra app Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.